Es momento de que rompas con todas las cadenas que te están deteniendo y que te están limitando a tu crecimiento. Así que el día de hoy te voy a hablar acerca de este tema que es fundamental dentro de la programación neurolingüística y que es algo que yo trabajo también con mis clientes de coaching, con empresarios, con emprendedores, sobre todo para identificar qué es lo que puede estarlos deteniendo y cómo podemos hacer que encuentren o que desarrollen una nueva vía para alcanzar los resultados que desean. Y te voy a hablar acerca de los patrones de comportamiento. Todos tenemos patrones de comportamiento, todos tenemos comportamientos que ya son parte de nuestro día a día. Hay patrones de comportamiento verbales y hay patrones de comportamiento no verbales también. Así que hoy vamos a descubrir cómo se trabaja dentro de la programación neurolingüística para cambiar esos patrones, ¿ok? Entonces, primero que nada, los patrones de comportamiento precisamente vienen de una manera en la que nosotros experimentamos nuestro mundo, de cómo experimentamos, cómo fuimos aprendiendo que las cosas se hacían. Hay patrones de comportamiento que son heredados. Hay un dicho que a mí me gusta mucho, una frase que dice: las personas no eligen su destino. Las personas eligen sus hábitos y sus hábitos son los que definen su destino. Qué interesante, ¿no? Es igual con los patrones de comportamiento. Todos tenemos patrones de comportamiento a la hora de hablar que hemos aprendido y que ya son parte de nuestra programación neurolingüística. También nuestro lenguaje no verbal, también nuestra fisiología contiene muchos patrones de comportamiento que ya los hacemos constantemente y justamente de forma inconsciente. Y justamente lo que les enseño dentro de los cursos de programación neurolingüística que tengo en mi academia digital David Reiner, sobre todo en el de PNL de Beginners, es justamente qué es lo que hace la programación neurolingüística. La PNL lo que hace es que decodifica los patrones de comportamiento que tiene la gente de éxito, porque así como hay patrones de comportamiento que te pueden estar también limitando, también hay patrones de comportamiento que te ayudan a crecer. Las personas que tienen excelencia, las personas con excelencia, tienen ciertos patrones lingüísticos, hablan de cierta forma, se conducen de cierta forma, actúan, piensan de cierta forma. Y las personas que no tienen éxito también tienen sus patrones de comportamiento que les llevan al fracaso, que les llevan a lo negativo, que les llevan a no tener éxito, que les llevan también a la escasez. O sea, todos son patrones de comportamiento. Lo que yo hago como coach, de hecho, es identificar los patrones de comportamiento. Lo que hace la PNL es identificar esos patrones de comportamiento que ya están en tu día a día. No te das cuenta. A veces ya son casi imperceptibles, pero ahí están. Y el desafío es que los puedas decodificar, que los identifiques, que los decodifiques y que los puedas cambiar. Entonces, algo que tú puedes identificar, primero que nada, ¿cuál es un patrón de comportamiento probablemente limitante? Puede que este patrón de comportamiento encaje con alguna situación ahorita, o puede que no, o en un pasado o en un futuro, no lo sabemos, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a suponer un patrón de comportamiento que no te genera. Un patrón de comportamiento puede ser en la salud, puede ser en la familia, puede ser en lo profesional, puede ser en tu emprendimiento, puede ser en lo profesional, en muchas áreas, ¿sí? A mí me comentan, es muy común que la gente me diga, o es de lo más común que a mí me sucede, por ejemplo, es dejo las cosas a medias. Yo inicio algo
y lo dejo a medias, nunca concluyo. Este es un patrón de comportamiento. Ya sabemos e identificamos que iniciamos algo, que ahí lo vamos a dejar y que luego lo vamos a abandonar, ¿cierto? Coméntame aquí qué otros patrones de comportamiento a ti se te vienen a la mente. Abandonar, ¿verdad? Por ejemplo, también cuando queremos hacer ejercicio, cuando queremos empezar a cambiar hábitos, vamos al nutriólogo, hacemos lo que nos dice el nutriólogo, empezamos a comprar comida saludable y empezamos a tener hábitos saludables. Sin embargo, llega un momento en el que abandonamos. ¿Por qué? Porque los comportamientos anteriores van a tener más influencia y van a querer jalarte, ¿ok? Entonces vamos a empezar primero por identificar cuáles son los patrones de comportamiento que te pueden estar limitando. Puede ser, por ejemplo, los hábitos. Los hábitos son también que influyen mucho, ¿no? Tus hábitos de sueño, tus hábitos de trabajo, tus hábitos laborales, tus hábitos de energía, tus hábitos de concentración, tus hábitos de meditación, tus hábitos de enfoque, tus hábitos de agenda, de planificación, tus hábitos de productividad, ¿no? Tus hábitos de resultados diarios, de medición. En fin, hay muchísimos hábitos y comportamientos que seguimos todo el tiempo. También, por ejemplo, esta parte de cómo inicio algo, cómo lo trabajo y cómo lo concluyo. Eso también son patrones de comportamiento, ¿sí? También puede ser o podemos medir qué valores también ponemos dentro de nuestros patrones de comportamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algo que me encuentro dentro de las empresas o dentro de los negocios también, o nosotros como emprendedores, es que hacemos algo, pero no lo hacemos con excelencia, lo hacemos solamente por salir del paso, ¿sabes? Lo hacemos porque hay que hacerlo. Esos también son patrones de comportamiento. ¿Cómo estás haciendo las cosas? No solamente si las estás concluyendo, pero si las concluyes de mala gana, si las concluyes al ahí se va, o si eres una persona que concluye las cosas con excelencia, que concluye las cosas de manera impecable también, de manera que está conforme a todos los valores, ¿no? Esos también son patrones de comportamiento. Esos son patrones de comportamiento también de excelencia. Y en muchas ocasiones, cuando somos emprendedores, por ejemplo, nos puede llegar a pasar esto, por lo cual al momento de no entregar un trabajo de excelencia a nuestros clientes, esto puede llegar a repercutir en que nuestros clientes luego no nos contraten, que luego no nos compren. Esos son patrones de comportamiento, son casi invisibles. Entonces luego nos preguntamos, oye, ¿por qué mi cliente ya no regresó? ¿Por qué mi cliente ya no me compró? ¿O por qué esto no sucedió? Hay que verificar cuáles son los patrones de comportamiento que seguiste alrededor. Entonces, también es bien importante que llevemos una lista de patrones de comportamiento deseados, ¿sí? ¿Qué es lo que deseamos hacer? Y fíjense, aquí les voy a mencionar un punto muy, muy importante que viene en mi curso de PNL de Beginners, de transformación. Ahí lo aprenden a fondo y a profundidad, pero se los platico porque justamente mucha gente se pregunta qué viene en el curso, para qué sirve lo que viene en el curso, cómo lo voy a usar, cómo lo voy a aplicar. Y justamente lo que hace la programación neurolingüística es que decodifica los patrones de comportamiento de éxito de personas que son excelentes en lo que hacen. Decodifican esos patrones de comportamiento, esas estructuras mentales, ¿sí? Y luego, a través del modelado, se pueden aplicar a otras personas. Tú puedes aplicar en ti los patrones de comportamiento de otros. Y esto es un hack, ¿sabes? Esto es un fast track. Esto es un atajo que te puede facilitar horas y horas y horas y horas de trabajo, horas y horas y horas de estudio, inventar el hilo negro. Alguien ya está haciendo, ¿sí?, lo que tú quieres hacer. Y dentro de la programación neurolingüística hay un principio que dice
que si hay alguien que ya haya logrado esos objetivos, tú también puedes hacerlo si aprendes a decodificar la forma en que esta persona o los patrones de comportamiento que esta persona siguió y los aplicas en ti. Sí se puede. El tema es cómo aprendemos a decodificar, ¿sí? Ahora, una persona que le va increíble, una persona que observa a la gente que le va muy bien, observa a la gente, haz una lectura, no solamente de lo que dicen, qué hablan las personas, cuáles son sus lenguajes, y no solamente esta parte de la forma, sino más allá el fondo, la estructura mental, cómo se expresan de los negocios, cómo se expresan del éxito, cómo se expresan de las creencias, cómo se expresan, cuáles son sus comportamientos verbales. Y muchas veces, que de hecho esto es algo que trabajo, que se trabaja también en los filtros, que también viene en el curso de PNL de Beginners, que es el de principiantes. Aquí también hablamos, por ejemplo, de los modelos de posibilidad o de imposibilidad. Hay personas que tienen comportamientos de lenguaje dentro de los que hablan de posibilidades, de cómo hacer posibles las cosas, de qué resultados se quieren obtener. Estos son puntos de enfoque. Y hay personas que, mientras que las personas de éxito están pensando en cómo sí es posible, cómo sí lo puedo lograr, qué más puedo hacer, de cuántas formas lo puedo lograr, de cuántas formas puede ser posible. ¿Sí? Las personas que tienen éxito no solamente tienen un camino para lograrlo, crean múltiples formas o múltiples opciones para lograrlo. Si no llega de esta forma, lo hago de esta o de esta o de esta. Por eso las personas que están muy bien, te puedes dar cuenta que tienen diferentes opciones para crear y tienen diferentes opciones para ganar. No solamente se limitan a una, abren opciones, abren posibilidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no, y esto es muchas veces lo que nos puede llegar a pasar, y me incluyo, cuando nos limitamos a una sola fuente de ingresos, por ejemplo, ¿no? Cuando nos limitamos solo a una fuente de ingresos, pues ya estamos, aunque tu fuente de ingresos sea muy buena, estás limitado. Estás limitado. ¿Por qué? Porque esa opción tarde o temprano puede fallar o puede cambiar. O puede ser interferida por muchos otros factores. Una sola creencia, aunque tengas una sola creencia buena y positiva, es una sola. Y algo que hacemos en programación neurolingüística, que quiero que aprendas dentro de mis cursos también, es que necesitas aprender a crear opciones. La programación neurolingüística es crear múltiples opciones, múltiples opciones. No solamente una creencia poderosa, muchas creencias poderosas. No solamente un pensamiento poderoso, muchos pensamientos poderosos. Y no solamente un lenguaje positivo, o sea, multiplícalo todavía muchísimo más. Mantente exponenciando completamente siempre ese lenguaje. Y también viene la parte de los comportamientos del lenguaje no verbal también, y esto es muy importante. Y nadie habla de esto, o muy pocas personas hablan de esto. Y es importante que lo aprendas, y también lo enseño en el curso de programación neurolingüística de Beginners. La fisiología es fundamental. Porque a lo mejor tú no sabes, pero tu fisiología está agachada. A veces son milímetros, un milímetro agachado, un milímetro encorvado. Ya es 1 milímetro, 2 milímetros que están influyendo en tu estructura mental. La programación neurolingüística no solo está en la mente, siempre se los digo en todos mis cursos. No solo está en la mente, también está en el cuerpo. De hecho, yo te podría decir que la programación neurolingüística está más en el cuerpo que en nuestra mente. Entonces, tu fisiología es fundamental. Observa
calibra, modela cómo camina la gente de éxito, cómo se mueve, cómo mira, cómo saluda. Yo me acuerdo cuando, bueno, de hecho, o sea, siempre que las personas que están en ventas podrán darme la razón, lo habrán vivido, que cuando tú vas con un cliente o tú vas a una empresa a vender algún producto, tú te puedes dar cuenta quién es el que toma las decisiones por la manera en que te saluda. Las personas que tienen estos comportamientos de excelencia siguen estos patrones y lo hacen siempre y es parte de su identidad. Por eso es bien importante que nosotros aprendamos a observar y a modelar a estas personas. ¿Qué dicen? ¿Qué hablan? Es muy importante. ¿Qué patrones de comportamiento tienen en su lenguaje? Y también, ¿cuál es su patrón de fisiología? ¿Cómo se conducen? ¿Cuáles son sus hábitos? Entonces, lo primero que vamos a hacer tú y yo es que vas a identificar cuáles son los posibles patrones de comportamiento que repites diariamente y que a lo mejor no te das cuenta, te vas a empezar a ser consciente de eso, empieza a decodificarte a ti mismo. Algo que yo les sugiero es, lo primero es que podemos interrumpir ciertos patrones. Si ya sabes que cuando inicias algo y empiezas a trabajarlo y no lo concluyes, entonces identifica en esa línea del tiempo, en esa línea de acción, identifica en dónde justamente se presenta el abandono y empieza a interrumpir ese patrón. Puedes hacer, las interrupciones se pueden dar de muchas formas. Puedes hacerlo, por ejemplo, con ejercicios, puedes hacerlo a lo mejor con algún tipo de actividad física. En el caso, por ejemplo, de la programación neurolingüística, funciona mucho brincar, funciona mucho moverte. Si tú estás en este momento en el que dices, ya estoy a punto de abandonar, ponte de pie y rompe esa estructura física. ¿Por qué? Porque todo ese patrón de comportamiento tiene ese lenguaje verbal y ese lenguaje físico ya incorporado. Entonces tú vas a analizar y vas a decir, oye, empiezo muy bien, empiezo con toda la energía, pero empiezo a ejecutar, pero noto que mi lenguaje, cómo empiezas a hablar en cierto momento de ese comportamiento, de ese patrón, cómo empiezas a hablar, ¿sí? Esto ya es difícil, ya me cansé, ya me agoté, no sirve para nada, etcétera, etcétera, no va a funcionar. Bueno, empieza a cambiarlo en ese momento y empieza a decir, esto me está quedando increíble, esto está funcionando, esto va a ser increíble, esto me va a dar a ganar, ¿sí? Y empieza a cambiar cómo te estás expresando y empieza a interrumpir en ese momento también con tu fisiología. ¿Por qué? Porque el abandonar también tiene una fisiología de tristeza, de desánimo, de falta de energía, de estrés. Entonces, en ese momento te levantas, te mueves, te sacudes, que también esto lo enseño en los cursos de PNL, que son los interruptores. Interrumpe ese patrón mental y brinca, muévete, haz lo que sea. ¿Ok? Camina. O puedes inclusive leer algo, o puedes ver algo, a lo mejor algún video motivacional, o puedes a lo mejor en ese momento tomar algún curso, o puedes empezar a interrumpir en ese momento y regresas. Una vez que interrumpes, empieza a trabajar ahora sí el patrón del lenguaje que necesitas para continuar y el patrón de fisiología que necesitas para continuar. Y empieza a incorporar el patrón que vas a necesitar de ahora en adelante para así concluir, para así terminar, para así llevarlo a buen puerto, para así cerrar ese ciclo y tener toda esa conclusión que necesitas. ¿Me explico? Entonces, aquí estamos viendo varios puntos. El primero, que identifiques los patrones que estás llevando a cabo y qué resultados te están dando esos patrones. Oye, ¿sabes qué? No estoy teniendo resultados. Bueno, entonces cambia los patrones, observa qué están haciendo otros y empieza a hacerlo tú también, empieza a aprenderlo. Número 2, una vez que los decodifiques, asegúrate de que tus patrones de comportamiento sean los adecuados para los resultados que tú quieres obtener. ¿Cómo estás hablando?
cómo te estás expresando. Y aunque a veces, porque sí nos sucede, y a mí me pasa también que a veces cuando estoy emprendiendo algo, inmediatamente empiezo a notar los pensamientos que se me empiezan a venir a la mente y empiezo a notar cómo me estoy empezando a expresar, y en ese momento yo interrumpo como con esa espantosa X, una trompetita de no, espera, ya estoy empezando a hablar mal, ya estoy empezando a hablar negativo, ya estoy empezando a pensar pesimista, ya estoy empezando a decaer, y esos no son los patrones que yo necesito. Entonces, en ese momento, tú vas a empezar a incorporar los patrones. Ahora, identifica qué patrones sí son los que te van a llevar al éxito, cómo necesitas estar pensando, cómo necesitas estar actuando, qué hábitos necesitas incorporar, cuál es tu fisiología diaria, cuál es tu energía diaria que vas a poner en esas cosas, en lo que quieres alcanzar. ¿Cómo te vas a enfocar hacia estos resultados? Y aquí es donde justamente entra la parte de la programación neurolingüística en toda esta línea de patrones de comportamiento. Aquí tú vas a empezar a meter las técnicas de programación neurolingüística. Aquí es donde vas a empezar a cambiar tus estados internos. Aquí es donde vas a empezar a meter colapsos de ancla. Aquí es donde puedes empezar a meter metáforas también para que puedas influir en tu inconsciente. Aquí es donde vas a empezar a crear hábitos de meditación. Aquí es donde vas a empezar a crear hábitos de visualización. Aquí es donde vas a empezar a crear, tus sistemas de representación. Aquí es donde vas a empezar a cambiar las cosas que ves, cómo las estás viendo, la imagen que tienes acerca de lograrlo, la imagen que tienes de ti, todo lo que ya he explicado en muchos otros videos anteriores y que también lo explico en el curso. Aquí es donde vas a empezar a cambiar la manera en que estás sintiendo acerca de eso, tu fisiología, tus emociones. Y aquí es donde vas a empezar a cambiar qué es lo que te dices y qué estás escuchando acerca de eso. Entonces, los patrones de comportamiento sí se pueden cambiar, y esto te libera de los patrones anteriores que has tenido y vas a empezar a instalar nuevos patrones de comportamiento y modelar. Es muy importante modelar qué hacen otras personas. Cómo están pensando, cómo están hablando, y aunque al principio tú empiezas, se siente raro, porque al principio, aunque tú estás en una posición a veces negativa y de pesadez, y a lo mejor un poco cabizbaja, por así decirlo, y empiezas a actuar de manera diferente, y entonces como que tu inconsciente dice, espérate, ¿quién me robó mis macetas? ¿Quién me rompió mis macetas? Es que así no es como yo pensaba. Espérate. Y sí va a haber esta parte como de resistencia, a lo mejor en el que tu inconsciente te va a querer jalar nuevamente hacia los patrones anteriores, ¿ok? Pero tú tienes que ser persistente en romper esos patrones. De hecho, Milton Erickson hacía eso en sus sesiones de hipnosis. Cuando alguien le decía que tenía algún problema con algo o que quería solucionar algo, Milton Erickson identificaba cuáles eran esos patrones y les hacía que interrumpieran esas conductas. Por ejemplo, si una persona va manejando en el tráfico y dices que yo siempre que voy manejando en el tráfico me estreso y empiezo a gritar o me empiezo a desesperar o me empiezo a estresar. Entonces aquí Milton Erickson, por ejemplo, le diría, ok, entonces cuando ya vayas manejando empieza a cantar. Elige una canción que te empodere, elige una canción que te rompa ese estado. Entonces, muchas veces el que tú puedas poner este tipo de interruptores pueden ser muchas cosas, pues canta, pues baila, pues muévete, pues sonríe, aunque no quieras, hazlo, porque eso hace que se rompan las cadenas que te están atando, las cadenas que te están queriendo recordar que tú no puedes, que no es posible, que esto es difícil, que no lo vas a lograr, y van a empezar a venir de las voces de las demás personas que te dicen que cómo se te ocurre, que estás bien loco, que te va a ir mal, y entonces tú empiezas a cambiar eso y empiezas a interrumpe los patrones. Poco a poco, ya cuando tú vayas interrumpiendo estos patrones, va a llegar un momento en el que tu inconsciente va a decir, fíjate, va a empezar él mismo a cambiar y a reordenar esos cables. ¿Por qué? Porque si te fijas, por ejemplo, si nos levantamos tarde,
todo lleva un patrón de comportamiento. Algo hiciste desde la noche anterior. Desde la noche anterior, desde el día anterior, no te organizaste en tiempo, no te acostaste temprano, no te quedaste viendo las redes sociales en la noche, te desvelaste, ¿verdad? O te acostaste preocupado, y entonces ¿eso qué va a hacer? Sigue que el patrón de comportamiento sea que no descansas bien, que te levantas tarde o que te levantas mal o que no duermes profundo, y entonces eso hace que te levantes enojado, te levantes estresado, que vayas a tu trabajo estresado, que no seas productivo, y entonces eso hace que no hagas tu trabajo con excelencia, que estés estresado, que estés desesperado todo el día y que estés enojado, y entonces eso hace que, entonces si te fijas, realmente todos, para cuando nosotros llegamos a un patrón de comportamiento, ya hay otros patrones de comportamiento antes que estuvieron promoviendo que eso suceda. Entonces, cuando tú empiezas a interrumpir estos patrones, empieza como esta oleada de cambio que empieza a provocar un cambio radical, y aunque no es a lo mejor tan rápido, pero el inconsciente empieza a recablear la información. O empieza a hacer actividades. Oye, ¿sabes qué? Pues yo durante el día me siento de X forma o siento que no tengo rendimiento. Ok, entonces empieza en las mañanas cuando te levantes a hacer algún ritual para la energía. Empieza a hacer algún ritual de meditación. De hecho, si te fijas, hoy el empresario, el emprendedor de hoy, el que ya está en esta nueva generación de apertura de su conciencia, ya se levanta, hace meditación, hace su oración, hacen sus rituales de energía, hacen sus rituales de visualización, hacen sus rituales de enfoque, escriben, lo manifiestan, y entonces empiezan a actuar conforme a eso. Y entonces porque no significa que a ellos no les pase también, pero cuando ellos empiezan a detectar que estos patrones empiezan a querer presentarse, ellos inmediatamente interrumpen con algo. Se levantan, caminan, hacen ejercicios de respiración. Aprende a hacer ejercicios de respiración también. Llama a alguien y habla de cosas positivas con alguien también. Eso rompe mucho los patrones también. ¿Sí? Cuando estás en un estado muy negativo, rómpelo, empieza a platicar con personas de cosas totalmente positivas, de cosas totalmente generativas. Entonces tú vas a empezar a crear tus propios comportamientos de éxito, de excelencia. A mí me pasa que en ocasiones puede ser que la preocupación o algo, o también el que digo, oye, quiero hacer más contenido, quiero que me rinda más el tiempo, quiero que esto, quiero que el otro, y entonces a veces me contracturo tanto que inmediatamente yo me empiezo a dar cuenta, porque no significa que no me pase, inmediatamente me empiezo a dar cuenta y digo, hey, a ver, léete un libro. Yo tengo mis libros como de rescate, ¿no? O sea, me empiezo a leer un libro, o escucho algunos audios, o pongo mis propios audios, o escucho algún video mío, porque de hecho, estos videos que yo empecé a hacer en YouTube, realmente los empecé a hacer para mí, porque yo necesitaba estarme recordando a mí misma justamente cuál es mi objetivo. Entonces, mis propios videos de YouTube, yo los empecé a hacer para mí, y de hecho, pues a lo mejor si el video tiene 50 reproducciones, pues a lo mejor 10 son mías, o 20 son mías. ¿Por qué? Porque son como mi acordeón que me está recordando constantemente. Estoy repasando mis apuntes. Por ejemplo, cuando estoy en modus ventas, ¿verdad? Por así decirlo. Yo todos los días, yo tengo una guía, por así decirlo, de cierres, tengo una guía de scripts, tengo una guía de potencialización y leo algunos, los medito, y entonces eso me ayuda para crear más contenido, para llegar más a las personas, para ayudarles a tomar decisiones. ¿Me explico? O a lo mejor, si estoy, no sé, en algún momento en el que me siento pesada, yo tengo un trampolín y entonces me pongo en el trampolín, inmediatamente me identifico y me pongo en el trampolín a brincar, a brincar, a brincar, a brincar. ¿Para qué? Para que toda la estructura mental de tristeza o de pesadez o de preocupación se rompan. El tema aquí, ya voy a terminar con el video porque luego se hacen muy largos, pero el tema aquí sobre todo es que a veces nos acostumbramos tanto
a los comportamientos, a los patrones de comportamiento negativos, porque ya al final los dominamos, que terminamos como enamorándonos de ellos, ¿sabes? Como que los terminamos arraigando a nosotros. Y aquí lo importante es que a veces no queremos deshacernos de ellos, pero te tienes que despedir de ellos, tienes que darles cristiana sepultura, por así decirlo, y tienes que empezar cosas nuevas. Y muchas personas tienen miedo a lo nuevo, tienen miedo, ok, pero al final de cuentas, mal que bien, pero esto ya me funciona. Y si empiezo a hacer otras cosas nuevas y no me funcionan, y si sí te funcionan, y si sí te funcionan, y si sí te funcionan mejor, y si ya le están funcionando a alguien, ¿por qué no te van a funcionar a ti? ¿Me explico? Entonces también hay este tipo de resistencias muchas veces al cambio, porque el menos como estoy, ya sé que me funciona algo bien que mal, pero algo me funciona. Entonces tienes que tener mucho cuidado en no quedarte en los patrones viejos y empezar comportamientos nuevos. Y estar cambiando constantemente y estar mejorando constantemente. Lee libros, designa, rompe. Por eso incluso en las empresas, por ejemplo, se empieza a recomendar que cada cierto tiempo se pongan de pie y hagan algún ejercicio. Todavía aquí en México se batalla mucho con esta disciplina, con las empresas, porque todavía está esta parte de, ay, nos vamos a ver bien ridículos, nos vamos a ver pérdida de tiempo, hombre. Sin embargo, el que las empresas realicen este tipo de ejercicios ha demostrado que eleva la productividad, que eleva el estado de ánimo, que eleva un estado de excelencia, que pone a las personas en estado de excelencia, y muchos países, sobre todo en Estados Unidos, ya lo realizan. Cada cierto tiempo se ponen las personas de pie, les ponen a hacer ejercicios o gimnasia neuronal, física, les ponen a lo mejor algún juego. Y en algunas culturas ya inclusive ya están como de cajón que cada cierto tiempo las personas tienen que hacer alguna actividad. Que no pueden estar todo el tiempo sentadas o en un estado de estrés, porque ya lo están empezando a ver. Entonces tú también tienes que tener estas pequeñas dinámicas a lo largo del día. Yo en ocasiones, por ejemplo, también me salgo al jardín, me quito los zapatos, piso el césped, hago algún ejercicio de meditación, ¿sabes? Antes de entrar también con un cliente, antes de crear estos contenidos también hago mis ejercicios. Entonces, yo desarrollo estos patrones que aumenten mi productividad, mi rentabilidad. Así que es momento de que tú puedas ya romper estos patrones de comportamiento y que empieces a probar, incluso diviértete creando y toma esta actitud curiosa. Actúa con curiosidad. ¿Qué pasaría si yo empiezo a incorporar esto en mi vida? ¿Qué pasaría si empiezo a hacer esto en mi vida? ¿Sí? Y vas a ver los resultados, y sé curioso también y ve probando, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Que también en el curso de PNL que te invito para que te inscribas, para que te registres al curso de PNL de Beginners, porque vas a ver esta y muchas otras prácticas más, muchas herramientas más. Yo en estos videos trato de darte una guía de para qué sirven, de cómo se usan, de cómo los uso yo con mis clientes también. ¿Sí? Y te vas a empezar a volver un experto con la práctica. Apúntate y bueno, si este contenido te ha gustado, te ha ayudado, déjame tu like, déjame tu comentario, compártelo, suscríbete, porque te comparto, esto es lo que yo hago para yo recordarme a mí misma, estar justamente, estos videos son parte de mi trabajo también y yo los comparto contigo. Entonces suscríbete para que también estés recibiendo estas notificaciones, y también a veces pongo cosas también divertidas, porque también a veces cuando yo siento que estoy pesada me pongo a hacer algo divertido. Eso es también romper con los patrones, eso ya lo voy a hablar en otro video, pero también eso te ayuda muchísimo. Así que déjame tu comentario también para saber si este contenido te ha gustado. Acompáñame en los demás videos y regístrate a mi curso de PNL de Beginners, porque te aseguro que si aprendes la profundidad y el poder que tiene la programación neurolingüística en tu vida, de verdad te vas a asombrar. Esto es solamente una pequeña probadita, así chiquitita, de todo lo que puedes hacer con programación neurolingüística en tu vida. Créelo, yo hago estos videos para que tú lo creas. ¿Okay? Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Soy Ruby Hernández, Master Trainer en Programación Neurolingüística y Coaching. Nos vemos. Hasta luego. Bye bye.